Ha comenzado ya una nueva campaña electoral. Ya saben que el próximo 26 de mayo estamos todos llamados a las urnas para esas elecciones municipales, autonómicas y también las europeas, pero atentos porque los expertos en redes sociales nos advierten, cada vez llegan más informaciones sospechosas a nuestros móviles. Escuchen este dato: en las pasadas elecciones generales casi 10 millones de votantes recibieron informaciones falsas, bulos o mensajes de odio a través de WhatsApp, lo que pudo influir en su voto. Al ser comunicaciones privadas no hay control y tampoco desmentidos, es lo que nos dicen los expertos. Bueno, vamos a saludar a Viriato Monterde, que es experto en redes sociales. Viriato, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. ¿WhatsApp se puede usar bien o mal en una campaña electoral? Es decir, podemos usarla para informar, pero también para desinformar. Correcto, las herramientas y WhatsApp, que duda cabe que es una herramienta, en este caso de comunicación, son siempre neutras. El uso depende de lo que haya detrás, ¿verdad? Del uso precisamente que le demos, del matiz que le demos. En este caso, además, tenemos como varios factores a tener en cuenta. El uso de WhatsApp en las campañas electorales, en concreto en esta última en España, que ha sido la primera en la que los partidos políticos y usuarios en general le han dado mayor uso a esta herramienta, tiene que ver, por una parte, con el factor cuantitativo, es decir, gran parte de los usuarios en España utilizan WhatsApp. Hace poco salió un informe de los mayores de 14 años que se conectan al móvil a través de Internet, que de hecho son el 90% de la población, el 93,8% utiliza WhatsApp, es decir, es una herramienta masiva. Entonces esa es una de las razones por las que se busca utilizar WhatsApp. La otra está en elementos cualitativos, es decir, la difusión en WhatsApp es muy rápida, puede tener muchísimo alcance, etcétera, etcétera. Es decir, encontramos motivos varios. A partir de ahí el uso, como decías, puede ser positivo, es decir, podemos informar sobre los programas electorales, etcétera. También incluso podemos generar espacios de debate, no solo tenemos que quedarnos en informar, y por supuesto también tenemos este uso del que estamos hablando, que es el negativo, que es el de desinformar, claro, y que también desafortunadamente cabe. El problema es que es muy rápido, pero nadie verifica si esa información es cierta o falsa, y además con el añadido de que, como me lo envía mi hermana o mi padre o un amigo en el que tengo confianza, lo que me está enviando lo doy por cierto, no lo pongo en duda. Eso es, aquí hay varios factores. Por una parte, efectivamente, en WhatsApp en concreto carece de filtro para este movimiento de bulos, de desinformaciones, etcétera. Hay otras herramientas, otras plataformas que tarde, hay que decirlo tarde, pero se han puesto manos a la obra a la hora de controlar en cierta manera, porque del todo es muy difícil, la desinformación. Hablamos de plataformas como Google, como Facebook, que de hecho recordemos que Facebook es la propietaria de WhatsApp. En el caso de WhatsApp no existe ese filtro y efectivamente la difusión es mucho más libre, y a partir de ahí, como decías, hay un factor fundamental y es la cercanía de esos contactos. A partir de ahí, ¿a dónde tenemos que recurrir? Pues un poco también a llamar a nuestra propia responsabilidad, ¿verdad? Como ciudadanía, un poco al sentido crítico, a recuperar el sentido crítico, el sentido común, el pensamiento crítico, y a partir de ahí, aunque la información nos venga a través de contactos conocidos, pues utilizar varias herramientas, que las hay, varias plataformas que también las hay, para pensar si esa información es realmente verdadera o falsa. Hay más opciones de informarse que nunca, eso es cierto, pero al mismo tiempo también tenemos más trabajo para informarnos que nunca. Recuerdo la frase que ya data de hace años de Ramonet de informarse cuesta, que hoy en día de hecho cobra más vigencia. Y herramientas tenemos muchas, desde los medios de comunicación, los medios tradicionales han avanzado muchísimo en el tema de control de la desinformación, medios específicos como pueden ser Maldita.es o Neutral, que también han nacido pues en este entorno de desinformación para luchar precisamente contra ese fenómeno, y también periodistas concretas como pueden ser, en Twitter por ejemplo hay cuentas muy interesantes de investigación como Miriam Redondo, como Mariluz Congosto, que denuncian bots, denuncian desinformaciones, etcétera. Todo esto lo podemos aplicar para lo que encontramos en WhatsApp. Pues Viriato Monterde, gracias por hacernos un hueco, una tarde que sé que tienes muy complicada y muy ocupada. Gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias.